Bueno, un poco la idea de la clase de hoy era hacer un repaso para el parcial. Ay, así que yo le subí los ejemplos de parcial. Los ejemplos de parcial incluyen un montón de otros temas, en realidad no un montón de otros temas, sino el tema de integrales más que nada, que ese tema no va a entrar en el examen. Y si bien son ejemplos de parcial, va a ser un poquito distinto a los que estamos. Va a ser en esa línea, pero un poco, eh, nada, con otras preguntas, con otros ejemplos, ¿sí? Bueno, eso por el tema del examen en particular. Por el tema de los temas, va a ser el tema de derivadas específicamente y de optimización. Seguramente va a haber una función para derivar, quizás un poquito más compleja, utilizando regla de cadena o utilizando alguna regla de derivación o de multiplicación, ¿sí? Como eh, para ver si se entendieron ese tipo de reglas. Y después, con el tema de optimización, va a ser sí una función mucho más simple, una función polinómica, para poder obtener todos los datos, hacer todo el análisis de la función como hicimos la clase pasada. No va a haber, no, no va a haber algunas preguntitas así, em, em, así teóricas, pero muy simples. Nada que me tenga, todo es deducible y razonable. Y por otro lado, no va a haber nada de hacer la derivada a través de la definición, solamente vamos a utilizar las reglas y, y creo que ahí estamos. Van a ser 10 preguntitas en las que me van a tener que ir poniendo, va a ser una hoja con 10 preguntitas y me van a ir poniendo el resultado al lado, así yo en ese mismo momento ya se los empiezo a corregir, así corregimos el examen ahí en el mismo momento, más allá de que me entregan todas las hojas en desarrollo. Eso, ¿hasta acá alguna pregunta, duda? Genial, profe. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Derivada, multiplicación, división, regla de La- cadena y eso? y las reglas generales, ¿no? O sea, cuando tenemos x al cuadrado, ¿cómo derivamos x al cuadrado? ¿Cómo derivamos si hay una suma, si hay una resta, si hay una constante? Y, y ahí estamos. Y después, Profe, el análisis de la función. Sí, díganme. em, Lo de definición sí no va a entrar, porque eso es como más largo para realizarlo, pero o sea, en conclusión, hay tipo tres reglas, que es la regla de cadena, la de multiplicación y la de división. Esas son las tres reglas, ¿no? esas son, exactamente, esas son las tres reglas que tienen cada una su característica. Y además de eso, lo que tenemos es que hay la tabla de derivada, nada más. Que en la tabla de derivada lo que teníamos era x a la n, raíz de x, 1 sobre x, logaritmo natural de x y e a la x. Bueno, podríamos repasar esas, sobre todo si entra E y logaritmo, porque son las más complejas. ¿Cuál me decís? ¿Las de las reglas? Claro, o sea, porque viste el último ejercicio que habíamos hecho en clase que nunca lo terminamos de corregir, que era el de E elevado a Sí, la X. bien. Espérenme que quiero, ahí vamos a hacer eso. La parte de la definición, ay, ya se me corrió esto, esperen. Sí, ¿no? Porque yo antes, o sea, prefiero que entre derivada por definición antes de que entre algo con E o con logaritmo, que ahí ya se me buguea el cerebro. No, Claro, yo no, no, también, la verdad. no. Piensen esto. No,
cuando nosotros tenemos, vamos a, primero regla de cadena, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo con logaritmo. Regla de cadena. Regla de cadena está asociado 100% a la composición de funciones. Ustedes están viendo bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Me avisan porque como no me alcanza la cámara para todo el pizarrón. Bien, regla de cadena asociado a composición de funciones. Eso es lo primero que tienen que pensar. Entonces, si yo tengo una composición de funciones, yo sé que ahí tengo dos o más funciones. Si tengo dos o más funciones, ¿sí? Voy a tener que derivar cada función, ¿sí? Y multiplicar sus resultados. Multiplicar. Ay, esperen, voy a grabar la clase. Así las dejo en el... Recording in progress. Se las pongo ahora después en la plataforma. Deriva cada función y se multiplicación de los resultados. O sea, de los resultados serían las derivadas de cada función. Derivadas de cada función. Bien, entonces, si yo me encuentro con lo que habíamos visto la semana pasada, e a la x más 1, ¿sí? Tengo esta f. F de x igual f de x igual a e a la x más 1. ¿Sí? Yo sé que esa función son dos funciones, que e es una función y x más 1 es otra función. A esta sí o sí yo no la puedo resolver por tabla, porque si yo vengo acá y veo la tabla de derivada, lo que voy a encontrar es acá f de x, acá f' de x, y lo único que yo tengo ahí es e a la x y la derivada que es e a la x, ¿sí? Pero no e a la x más 1 o e al cuadrado más 1, si lo queremos complejizar un poco más. Entonces, de la tabla, yo lo que voy a llevarme es esto, que si yo tengo el número e elevado a cualquier cosa, a una f de x, ¿no? Vamos a poner x acá, pero vamos a agregar una cosita más que es una e a una f de x, ¿no? Que es el caso que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, una e elevado a la f de x va a ser la e elevado a la f de x por f de x derivado, ¿sí? Entonces, ¿por qué este f de x derivado? Porque son dos funciones. La e, una función exponencial, la f de x, una función polinómica. Entonces, voy a tener que hacer la derivada. Cuando hago la derivada, voy a hacer e a la x al cuadrado más 1, o sea, esta primera parte, ¿sí? Y ahora a esa segunda parte, a esta primera parte le tengo que multiplicar una segunda parte, que ¿cuál es? La derivada de x al cuadrado más 1. Entonces, Sería 2x. 2x, exactamente. Y ahí me quedó el resultado de la derivada. ¿Bien? ¿Se entendió hasta Discúlpame, acá? profesora. Yo no Hasta ahí entendí, o sea, la primera parte queda igual, La primera parte queda igual, ¿sí? lo único Porque que se deriva es lo de arriba. lo que yo estoy derivando en esta primera parte es como si yo estuviera derivando solamente e a la x. En realidad lo que estoy derivando es el numerito e, que el numerito e a la x resuelve de esta manera, con su misma derivada. La e a la x tiene
la característica de tener la misma derivada y la misma integral. Entonces, esto de e a la x al cuadrado más 1, resolveríamos exactamente igual, e a la x al cuadrado más 1. Entonces, no me importa qué es lo que yo tenga acá, siempre el primer término va a ser exactamente el mismo. Ahora, lo que le voy a tener que agregar es la derivada de la función f de x. Ahora les pongo un caso un poquito más difícil. Vamos al mismo, pero en vez de que tengamos x al cuadrado, vamos a tener raíz de x. Entonces, f de x igual a e a la x, e a la raíz de x cubo más 1. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta misma lógica, ¿qué me va a pasar acá? Yo voy a tener que hacer lo mismo que antes. Si yo tengo elevado a algo, el primer término es ese e elevado a algo, ¿no? Es e a la raíz de x al cubo más 1. ¿Bien? Ahora, ¿ahora qué falta? Me falta derivar esta parte, raíz de x al cubo más 1. Y fíjense acá que raíz de x al cubo más 1 también es una función compuesta, porque no es solamente raíz, ¿no? Entonces voy a tener la deriva, vamos a hacer por la tablita, y f' de x. Entonces yo lo que recordaba era que raíz de x, ¿cómo resolvía raíz de x? 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? La derivada de raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, pero si yo acá, en mi función, en vez de raíz de x, tengo f de x, otra función, que no es solamente x, ¿qué me va a pasar? Yo voy a tener 1 sobre 2 raíz de f de x por la derivada de f de x. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se me va a transformar esta derivada? Esto que tengo acá. Entonces, no vamos a poner f de x. Esto se va a hacer la derivada va a ser igual a 1 sobre 2 raíz. Lo que tenga esa raíz, x al cubo más 1, por la derivada de x al cubo más 1. 3x al cuadrado. ¿Sí? Acá, ¿qué pasó? Teníamos tres funciones, porque teníamos la e, teníamos la raíz y además teníamos x al cubo más 1. ¿Sí? Entonces, si digo cuál es mi f' de x, va a ser e elevado a la raíz de x al cubo más 1 por 1 sobre 2 raíz de x al cubo más 1 por 3x al cuadrado. ¿Bien? Y fíjense esto. Yo recién les dije que acá identificamos tres funciones. Entonces tenemos la e, la raíz y la otra función. Y miren cuántos factores tenemos. El de la e, el de la raíz y el de la función polinómica cúbica. ¿Estamos hasta acá? Hoy hay alguien que se quiere conectar y yo no lo vi. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Se entendió? Regla de cadena. Bien. Sí, o sea, regla de cadena se entiende. El tema es cuando aparecen las C o los logaritmos, porque ponele, el último que habíamos hecho en clase, que no terminamos, es E elevado a algo sobre E elevado a algo. Ahí vamos a esa regla. Esa es Eso la es muy regla. largo. Esa es la regla de división. ¿Bien? Entonces,
Sí, pero me acuerdo que vos ese ejercicio puntual nos habías pedido hacerlo por regla de definición. Y definición. acá no estaría entrando. O sea, en el parcial No, eso no pasaría. exacto. O sea, vamos a hacer, yo igual ahora, después, ahora les voy a subir un video que es ese ejercicio, pero vamos a hacer ese por regla de división. ¿Vean? Espérenme un minuto. Bueno, regla de división. La regla de división, ¿sí? Lo que tiene es que dice que vos tenés una función, una f de x, que es igual a una p de x, un polinomio de x, sobre otro polinomio de x, ¿sí? Todo en función de x, ¿sí? Ahora bien, para derivar, ¿sí? Para hacer la derivada, lo que no lo podemos hacer en forma inmediata, no por tabla, ¿sí? Entonces, al no poder hacerlo por tabla, pero al haber hecho muchas veces una división de funciones a través de la definición, se llegó a la conclusión, ¿sí? O sea, esto se demuestra de esta manera. Uno hace el límite del incremento de x que tiende a 0 de una función p de x más incremento de x sobre q de x más incremento de x menos p de x sobre q de x, todo esto sobre incremento de x, ¿no? Esto es como adicional, demostración, ¿no? Entonces, se hace que se va poniendo distintas funciones, tanto para p de x como para q de x. Y se hace primero, por ejemplo, con x más 1 sobre x al cuadrado. Después se hace con x más 2 sobre x al cubo. X al cubo sobre x al cuadrado. Entonces se van probando distintas combinaciones entre lo que es p de x y q de x. Entonces de acá, ¿sí? De acá se llega a la conclusión que se llega a la conclusión de la regla, ¿sí? Se dice, bueno, ya hicimos infinitas, ¿sí? Porque esto es con infinitos ejemplos, se hicieron tantos ejemplos que entonces puedo decir que la regla, cuando yo tengo una función que hace a una división, es la siguiente. Entonces, voy a decir que esa f de x, que es igual a p de x sobre q de x, la derivada, voy a ponerlo para abajo, f' de x va a ser igual a el primero derivado, o sea, el numerador derivado, p' de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y todo esto dividido, ¿sí? Porque tenemos una división, ¿a quién? Al denominador de x elevado al cuadrado, ¿sí? Esta regla, ¿sí? Que nosotros ahora utilizamos directamente esta regla, surge de hacer un montón de veces ese límite de una función una función racional, una función que divide dos polinomios.
Bien, entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos para mayor comodidad esta regla. Entonces, lo que me tengo que acordar es esta regla. La regla de división, voy a anotarla acá arriba, y ahí hacemos el ejemplo. F' de X va a ser igual a regla de división. Entonces, f de x igual a p de x sobre q de x desemboca en f' de x igual a p' de x por q de x menos p de x por q' de x sobre q de x sin derivar, pero elevado al cuadrado. Ah, no lo están viendo. Ahí. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ese, a ese ejemplo que estábamos viendo el otro día, que era f de x igual a e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. ¿Sí? Díganme si está bien así los signos o estaban al revés, de menos o más. Estaban así. Estaban Bien. así, profe. Buenísimo. Entonces, lo que yo voy a identificar acá son dos cosas. Para utilizar esa regla, yo lo que tengo que hacer es primero identificar que este es p de x y que este es q de x. ¿Bien? Entonces, lo primero a mí cuando yo tengo una división de funciones, lo primero que hago para mí, para no perderme, es ver qué componentes necesito. Entonces, ¿qué componente necesito? Necesito P' de X. P' de X, ¿quién sería? Sería P de X derivado. Entonces, ¿cómo derivo E a la X más 1? Derivo E a la X más 1, como lo que habíamos visto antes, pero como esto tiene otra función acá arriba, en su exponente, lo que voy a hacer es multiplicar por la derivada de x más 1. ¿Y la derivada de x más 1 cuánto es? 1. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más necesito? De esto necesito también q' de x. ¿Y quién es q' de x? Q' de x es e a la x menos 1. Entonces, esto es otra vez e a la x menos 1 por 1, porque es la derivada de x menos 1. La derivada de x menos 1 y la derivada de x más 1 es la misma y es 1. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa más necesito? Necesito q de x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Que todo esto, e a la x menos 1, va a estar elevado al cuadrado. ¿Bien? Esto que tenemos acá, este en particular, lo que tenemos es que ahí tenemos una potencia de potencia. Entonces esto se podría transformar, si lo queremos hacer un poquito más detallado, igual a mí no me interesa esa parte, pero esto puede estar como 2 por x menos 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a e a la 2x menos 1. ¿Bien? Todo esto es lo mismo. Acá lo que hice es potencia de potencia y multipliqué x menos 1 por 2. Y acá
hice la distributiva, acá es 2, perdón, la distributiva de el número 2. ¿Bien? Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer va a ser la parte de f' de x. Y yo voy a hacer f' de x, vengo y me fijo, bueno, ¿a quién utilizo primero? Utilizo primero a p' de x. Entonces tengo e a la x más 1. ¿Sí? El por 1 ya no me interesa porque todo el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Por q de x. ¿Quién es q de x? E a la x menos 1. ¿Bien? Pero esto tiene que estar restado por p de x, que p de x era el que teníamos acá, e a la x más 1, ¿sí? Que esto va a multiplicar, ¿a quién? A q' de x. Y q' de x es e a la x menos 1. Profe, ¿pero no te estás comiendo los por uno? Sí, pero por 1, ¿qué es? Cualquier número por 1, ¿qué sería? Ah, ok, o sea, lo omito. Lo omito, exactamente. Exacto. Entonces, todo esto está dividido, bueno, voy a bajar un poquito. Bueno, dividido, ¿quién? Esta es, dijimos, q de x al cuadrado. Entonces, q de x al cuadrado, lo que yo tengo es que esto es e a la x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Después veo si haciendo alguna modificación me sirve poner su equivalente, ¿sí? Pero por ahora lo dejo así. Bien, ¿qué pasa acá? Y acá era un poco el tema de cómo llegar al resultado. Porque si yo veo esto, hasta acá está súper bien, ¿sí? Si llegaron hasta acá, está re bien, porque me di cuenta de que tuve que usar la regla de la división. ¿Cómo apliqué la regla de la división? La regla de la división la apliqué bien y cada una de las derivadas es correcta. Esperen que voy a borrar acá, así no se mezcla. ¿Bien? Bueno, hasta acá está perfecto. Pero, ¿qué puedo seguir haciendo? Si yo lo que veo en este caso es una cosa. ¿Qué pasa con los dos, con el numerador? ¿Cómo es el numerador? ¿Cómo lo están viendo el numerador? Tengo un e a la x más 1 por un e a la x menos 1. ¿Sí? Se repiten, podría decirse. Exacto. Bien. O sea, y acá también tengo un e a la x más 1 por un e a la x menos 1. Se podría factoriar. Te queda 0. Exacto. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con estos términos? Los dos términos, ¿sí?, que tengo acá, este término grande, Es un 1. no, este término grande que tengo acá, ¿cómo es con respecto a este? Es igual, Son los dos iguales. se ¿Pero qué cancela. pasa? ¿Pero qué pasa con los signos? ¿Tienen el mismo signo? Sí, Este rojo, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene? Positivo y el otro negativo. Y el otro negativo, exactamente. Bien, este tiene positivo y este signo tiene negativo. cierto. Esto sería como decir 2 menos 2, Claro. ¿sí? ¿Y ahí qué tengo? Entonces en el numerador, Cero. 0. ¿Bien? 0 dividido, ¿quién? E a la x menos 1. Y 0 dividido cualquier cosa da 0. Exactamente. La derivada es 0 en cualquier valor de x. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque lo que nosotros estamos incrementando en el numerador lo estamos restando en el denominador.
Profe, Espérenme, o sea que si usted pusiera algo así, nosotros ya a simple vista nos podríamos dar cuenta del resultado. eh, En un ejemplo así tal cual, no, no. sí, si es así, quizás con cualquier número que esté, quiero que vean bien el pizarrón, con cualquier número que esté más, que sea exactamente igual, ¿no? O sea, que Claro. sea más Que sea 2, como la menos misma 2, ecuación. más 3, menos 3, exactamente, que sea la misma situación, el valor siempre sería 0, porque uno lo suma y el otro lo resta. Ok. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguna duda? Yo después les voy a subir así, en una explicación mía, que ya la tengo grabada. Esto mismo, pero con la definición, para que vean cómo manejamos, solamente para que vean cómo manejamos, y si lo quieren ver, el x más incremento de x más 1. ¿Sí? Cómo manejamos esto, para Profe, que lo tengan. ese ejemplo, si no me equivoco, lo habíamos visto también. O sea, vimos este, pero con incremento de X. Claro, porque este ejercicio lo que tenía era armarlo de esta manera, a través de la regla de la división y a través de la definición de derivadas. Claro. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, Profe, y vamos, sí, la uy, propiedad, hay alguien más. Mire, ahí, dale, sí, la propiedad de la derivada respecto de la suma o resta es básicamente respetar los signos y ir derivando cada término. exactamente. Bien. Lo que se dice que es distributiva con respecto de la suma y la resta. La derivada es distributiva con respecto de la suma y la resta. Ok. Bien, vamos entonces a la última, a la regla de la multiplicación, ¿sí? La regla de la multiplicación, al igual que la regla de la división, ¿sí? Se obtiene como regla a partir de aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de una f de x incrementada de dos funciones multiplicadas. Bueno, ahí vamos a ver. Entonces, a ver. ¿Estoy bien? Sí. Regla de multiplicación. Bien. Otra vez. Entonces, yo lo que tengo que es una f de x, que en esta f de x tengo una p de x multiplicado por una q de x. Bien. ¿Qué características tiene la p de x y la q de x? Es que por lo general, ¿sí? Una es una función algebraica y la otra es una función no algebraica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tuviera dos funciones algebraicas, ¿sí? Las dos funciones algebraicas con la misma variable, hace que yo pueda juntar esas dos funciones algebraicas, hacer la multiplicación tranquilamente y después derivar cada uno de los términos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, f de x igual a, voy a decir que esto es x al cuadrado más 3x, esto está multiplicado por 5x más 1. ¿Bien? Si yo tengo esto, ¿qué significa? Que yo acá tengo una función algebraica
y otra función algebraica. Y sinceramente, aplicar la regla de la multiplicación en este tipo de funciones es como aplicarla para complicarme la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá directamente, antes de hacer la derivada, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero hago la distributiva. 5 de x por x al cuadrado. 5x al cubo. 5 de x por 3x más 15x al cuadrado. Más por 1, x al cuadrado, más por 1, 3x. No ni idea. Bien, junto los cuadrados y el cubo, lo simplifico y si digo 5x al cubo, más 15 más 1, 16x al cuadrado, más 3x. ¿Y cómo resuelvo directamente esto? F' de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada del primer término, la derivada del segundo término y la derivada del tercer término. La constante en cada uno se mantiene y se multiplica con el exponente que se baja. Entonces, lo voy a hacer acá abajo. Entonces, voy a poner en color. Entonces, f' de x, mantengo la constante 5. Bajo el 3 por 3x y al 3 que le hago le resto 1. Entonces me queda x al cuadrado. Más el 16 se me mantiene. Lo voy a multiplicar por el exponente que baja, que es 2. Y ahora el exponente de x que quedó en 1. Más 3, el 3 se mantiene. Aquí en bajo, lo bajo al 1. Y el x me quedaría 1 menos 1, así que la x se me voló del último término. ¿Cuál es el resultado? F' de x igual a 15x al cuadrado, ¿sí?, más 32x más 3. ¿Sí? Entonces, acá, cuando yo tuve dos funciones algebraicas, la regla de cadena, la regla de la multiplicación, perdón, no fue necesario utilizarla. Bien. Ahora, ¿cuándo sí? ¿Estamos hasta acá todos? Sí, profe. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, ahora, ¿cuándo sí es necesario utilizar la regla de cadena? Cuando no podemos, la regla de la multiplicación, cuando no podemos hacer esta multiplicación directamente en la función. Porque lo que hicimos acá es hacer esa multiplicación. Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando tengamos una función algebraica y una función no algebraica. Entonces, en ese momento, sí vamos a utilizar la regla de cadena. Y entonces, ¿cuál es la regla de cadena de la multiplicación? La regla de cadena me dice que f' de x va a ser igual a p' de x por q de x, y a diferencia de la división que antes restábamos, acá lo sumábamos. Bien, más p de x sin derivar por q' de x. Bien, esta entonces es mi regla de la división. Bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo y ahora después vamos a complejizar un poquito y vamos a entrar en la regla de la multiplicación y la división con regla de cadena. Bien, pero ahora hacemos esos ejemplos. F' de x vamos a hacer
una función algebraica, x, bueno, vamos a poner x al cuadrado, por una función no algebraica, que podría ser logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Es Esta necesario el es, logaritmo? ¿qué? ¿Es necesario el logaritmo? Sí. El logaritmo es fácil. Miren esto. Voy a hacerle acá la tablita que yo les hice antes, para que la tenga. F de x, f' de x. ¿Bien? Logaritmo natural de x. A mí me gusta porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, ya al derivarlo, ¿qué sucede? El logaritmo se me eliminó y puedo seguir trabajando como si fuera un número cualquiera y asociarlo con el resto. Esta es la derivada, esta es la tabla, ¿no? Tenemos por el logaritmo. Y después podemos tener, en vez de esta x, ¿qué tenemos? El logaritmo natural de x puede tener una función. Y acá es cuando se complejiza un poco porque tendríamos que aplicar regla de cadena. ¿Cómo va a ser esto? Entonces voy a tener lo mismo. El logaritmo natural, ¿cuál es la derivada? 1 sobre x. Pero en vez de acá tener una x, ¿a quién voy a tener? A f de x. 1 sobre f de x. Pero como f de x es otra función, yo tengo que multiplicar por la derivada de f' de x. Entonces acá está directo y acá esto es con regla de cadena. Bien, entonces teniendo esto en la mente, vamos a este ejercicio y después complejizamos un poquito más este ejercicio con el tema de regla de cadena. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Como antes, siempre yo me concentro en este resultado. Este resultado, ¿quién es? Es la derivada de una multiplicación. Entonces, voy a concentrarme en buscar cada uno de los elementos que necesito para armar ese resultado. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Primero identificar quién es P de X, quién es Q de X. Y voy a decir, x al cuadrado es P de X y logaritmo natural de X es Q de X. Bien, de ahí me va a surgir que voy a necesitar P' de X y la derivada de X al cuadrado, ¿quién es? 2X. ¿Bien? ¿Y qué más voy a necesitar? Voy a necesitar de acá a Q' de X. ¿Y la derivada de Q' de X, quién es? Logaritmo natural de X, y el logaritmo natural de X, como lo vimos antes, es 1 sobre X. ¿Bien? Bien, listo, ya lo tengo, y entonces lo que voy a terminar haciendo es decir, f' de X, ubico cada uno de los factores que hacen a mi resultado. Entonces, P' de X, ¿quién es? 2X. ¿Que está multiplicado por quién? Por Q de X. ¿Quién es Q de X? El logaritmo natural de X. Esto va a ir sumado más P de X. ¿Quién es P de X? X al cuadrado. Que va a estar multiplicado por quién? Por Q' de X. Q' de X, ¿cuánto es? 1 sobre X. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda acá? Lo único que me queda hacer acá es, como acá en este último término, tengo esta multiplicación de por medio, puedo simplificar el cuadrado con la X. Entonces, mi resultado final me queda 2X por el logaritmo natural de X más X.
Y esa es la derivada a través de la regla de multiplicación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a complejizar un poquito más el tema de el logaritmo natural de x, que no lo habíamos complejizado antes. Y voy a decir, voy a borrar acá, voy a dejar la regla ahí. ¿Sí? Y lo que voy a decir acá ahora es que lo que yo quiero, vamos a complejizar los dos. F de x ahora va a ser igual a x más 3 elevado al cuadrado. No, vamos a hacer al revés. X al cuadrado más 3, todo esto elevado al cubo, por el logaritmo natural de x al cubo más 5x. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó acá? Complejizamos los dos. Complejizamos tanto la parte algebraica como la parte no algebraica. ¿Bien? ¿Qué me va a interesar de esto? Que lo que hagan es exactamente, pueden hacer, si yo les pongo algo de esto en el parcial, ¿qué me va a interesar? Que hagan bien la derivada de esto y la derivada de esto y puedan aplicar la regla, se acuerden de la regla. ¿Bien? De hecho, muchas veces hasta en el enunciado les doy la regla, porque lo que me interesa es que hagan bien estas dos derivadas. ¿Sí? Entonces, voy a identificar que esto es P de X y esto es U de X. ¿Sí? Bien. Tengo que hacer la derivada de P de X. Mi primer problema es hacer la derivada de P de X, que sería X al cubo más 3 y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces voy a volver a escribirle la tablita esta acá y voy a decir, esto para que lo tengan un poco más presente y a mano. F de X, F' de X. Esto es la tabla de derivadas. ¿Sí? Yo sé que si tengo X elevado a la N, la derivada ¿cómo es? N, X, y esto es elevado a la N menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí. Ahora, esa X, espere que tomo. Esa X, como está acá, puede ser una F de X. Entonces, esta P de X también es una función compuesta, ¿no? Entonces, esto está elevado a la N. Entonces, ¿cómo voy a derivar esto? Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a bajar el exponente, voy a tener f de x como si fuera la x, n a la menos 1, pero a esto lo voy a multiplicar ¿por quién? Por f' de x, o sea, la derivada de f de x. ¿Bien? Entonces vamos a aplicarlo a lo que teníamos acá. Esto va a ser igual. Entonces, ¿qué dijimos? Voy a tener que bajar el exponente, 3. La función va a quedar exactamente igual, x al cuadrado más 3, ¿sí? Pero ahora el exponente deja de ser 3 para pasar a n menos 1. n menos 1 sería 3 menos 1 y sería 2. ¿Bien?
Y a esto, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por la derivada de x al cuadrado más 3. Y la derivada de x al cuadrado más 3, ¿cuánto es? 2x. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? Ahora, esto que yo tengo acá, yo puedo multiplicar este término con este término. ¿Qué voy a Profe, ¿por multiplicar? qué solo es solo 2x y el Porque, 3 se va? ¿qué pasa con el 3? X al cuadrado más 3. ¿Qué pasa con este? Acá tengo la variable, yo cuando derivo es porque yo tengo la variable en la función, ¿sí? O sea, en el término tengo la variable. ¿Qué pasa? Mi variable, en este caso, es x a la 0, si uno lo quiere ver de esa manera, ¿no? Y x a la 0, si yo bajo el 0, es 3 por 0 a la x a la 0 menos 1, ¿bien? Este 0 me anula absolutamente todo el término. Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una constante, la derivada de una constante, que significa que la derivada, que esa constante no está acompañada por ninguna variable, entonces el resultado de su derivada es 0. Lo habíamos visto con este ejemplo. Si yo tengo una constante acá, ¿sí? Que es, por ejemplo, 3, ¿sí? ¿Qué sucede? A pesar de que yo vaya cambiando de x, ¿sí? x1, x2, el resultado de la función es el mismo, ¿bien? Entonces no tiene variación, tiene variación 0, ¿sí? Lo que busca la derivada es cómo varía mi función. Con una constante, la función no está haciendo ninguna variación. Por eso cuando tenemos una constante acá, como en este caso, solo voy a derivar la parte que tenga la variable. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, pero Bien. Bueno. Entonces, acá lo que voy a hacer es que este término multiplique a este término. Entonces, pero puedo multiplicarlo porque tengo el 2 y el 3. Entonces voy a decir que P' de x va a ser igual a 6x por x al cuadrado más 3, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ven? Entonces acá ya tengo la primera parte de lo que necesito para armar la regla de la multiplicación. ¿Sí? Bien, vamos entonces al logaritmo natural. Esta se asocia con esta tabla. ¿Bien? Esa derivada se asocia con esa tabla. Ahora vengo acá y vamos a asociar la otra derivada con esta tabla. Entonces digo que u' de x, ¿cómo va a ser? ¿Bien? Entonces tengo logaritmo natural. El logaritmo natural, el resultado era 1 sobre x. Pero cuando yo tengo dentro del argumento una nueva función, es 1 sobre f de x. Entonces, 1 sobre x al cubo más 5x. ¿Bien? Pero ahora, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Lo tengo que multiplicar por el argumento de la función, por esa segunda función que yo tengo, f de x derivada. Entonces voy a tener aquí 3x al cuadrado más 5. ¿Bien? Entonces, q' de x es igual a 3x al cuadrado más 5 sobre x al cubo más 5x. Bien, y esto se asocia
con esta tabla. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, si yo no me doy cuenta de hacer la multiplicación en P derivada, ¿pasa algo si lo dejo así? O sea, si lo dejo como 3x al cuadrado más 3 al cuadrado por 2x y no me doy cuenta de hacer la Sí, no, multiplicación. no pasa nada. Está bien igual. Sí, sí. No, en eso no se hagan problema. Porque todavía no termino de entender cómo hiciste para multiplicar ahí. Porque en realidad no tenés que multiplicar cuando hay dos términos semejantes. No, pero acá en esta, ¿decís? Sí. En esta lo que yo multiplico son solamente los valores. Es como si yo tuviera, vamos a ponerlo acá, 3x por 5. ¿No? Lo que yo multiplico son las constantes. Como está todo multiplicado, yo puedo decir que esto es 15x. Es lo mismo que hago acá. Multiplico este 3, que es esta constante, con esta constante. Nada más. Después todo el resto queda multiplicando. Ok. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora sí, como ya tenemos todos los resultados, voy a borrar acá el tema de las tablas. Bien, tengo todos los resultados y voy a armar la función derivada. Entonces, en la función derivada, que vamos a hacer acá, f' de x, ¿a quién necesito? A p de x. ¿Quién era p de...? Esto es, marquen bien acá, p'. ¿Quién es p' de x? P' de x era este. Entonces yo digo 6x por x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Pero esto está multiplicado ¿por quién? Por q de x. ¿Y quién es q de x? Es el logaritmo natural de x al cubo más 5x. ¿Bien? Todo esto está sumado ¿por quién? Más p de x. ¿P de x quién es? X al cuadrado. Vamos a ponerle un corchete por las dudas. X al cuadrado más 3. Y todo esto elevado al cubo. ¿Bien? ¿Y por qué multiplica? Por q' de x. Entonces todo esto por 3x al cuadrado más 5 sobre x al cubo más 5x. ¿Bien? Entonces, si yo lo quiero ver un poco más detallado, lo que digo es, bueno, esto era, hasta acá esto era p' de x, esto era q de x. ¿Esto quién es? Esto es p de x, y esto quién es? Q' de x. Y listo, terminó la derivada de esa multiplicación, que fue una multiplicación compleja en el sentido de que las dos funciones que yo tenía, tuve que utilizar regla de cadena en las dos funciones. ¿Bien? ¿Queda alguna duda hasta acá? O sea que los ejercicios así terminarían ahí. Yo pensé que quizás faltaba algo más por resolver. No, terminan ahí, excepto que uno puede hacer, por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué haría yo como para reducirlo? Sacaría factor común, x al cuadrado más 3 al cuadrado, porque tengo. Solo o sea, hasta acá está perfecto. ¿Qué se puede seguir haciendo? Se puede seguir resolviendo, ¿sí? Lo que yo sacaría, acá yo tengo multiplicación, y acá tengo una multiplicación, y acá tengo un más, ¿no? Esas son todas mis operaciones que tengo. Entonces, si yo puedo multiplicar algo más acá, lo hago. Si puedo multiplicar algo más acá, también lo hago. ¿Qué es posible que pase? Lo que pasa acá.
que tengo que este factor es muy parecido a este factor. Entonces, lo que puedo sacar es ese factor común. Entonces, me quedaría f' de x igual a x al cuadrado más 3. Todo esto elevado al cuadrado, porque aquel está elevado al cubo, por, abro corchete. El primer término sería 6x por el logaritmo natural de x al cubo más 5x. ¿Bien? A todo esto lo voy a poner así entre paréntesis, le voy a sumar el segundo término. El segundo término es lo mismo que tenía acá, pero elevado al cubo. Entonces tengo que poner 1. X al cuadrado más 3, y todo esto multiplicado por 3x al cuadrado más 5 sobre x al cubo más 5x. Así. Y este. Y ahí terminaría como un poco más simplificado o más trabajada la respuesta. ¿Me influye en algo tenerlo de esta manera? Y hoy por hoy, así, en este tipo de ejercicios, no, es lo mismo tener este y es lo mismo tener este, excepto que tenga que hacer alguna otra cosa. No se preocupen que de estas funciones, nunca les voy a pedir hacer la derivada segunda, porque imagínense hacer la derivada segunda de esta función. Es un choclo. O sea, tengo que aplicar otra vez regla de cadena acá, regla de cadena acá, y encima seguir haciendo la suma de cada uno de los términos. Así que siempre hasta acá es la derivada primera de estos. Por eso, lo que yo les digo es, va a haber un ejercicio así para hallar una derivada un poquito más compleja, y después cuando se haga el tema de optimización de funciones, que también utilizamos derivadas, la función es mucho más simple, ¿sí? Es una función, por lo general, una función polinómica que no tiene, en la cual se puede sacar la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, como para corroborar todo el punto extremo, el punto de inflexión, los intervalos de crecimiento, la concavidad hacia arriba, la concavidad hacia abajo, ¿sí? Funciones más amigables que lo que es esto. Bien, ¿qué más? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió lo que hice acá abajo de haber sacado el factor común? ¿Hay alguna duda? No, yo tengo una duda. ¿Qué sería más complejo que esto? O sea, más o menos. No, lo que yo digo, estas son complejas, o sea, este tipo de Ah, funciones ok. No es en la más que compleja que esta. en la que vos tenés que utilizar, cuando hablamos de complejidad, lo que hablamos es de decir, bueno, tenemos que aplicar varias reglas, ¿sí?, en una misma función. Acá lo que utilizamos fueron dos reglas, la regla de la multiplicación y también la regla de cadena. Entonces, ¿cuándo se empiezan a complejizar? Cuando en una misma función tenés que utilizar muchas reglas para hacer la derivada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo tengo esta función, ¿sí?, que es una función bastante común. Ay, no, este no me gusta. Acá. F de x igual f de x igual a vamos a poner x al cuadrado sobre e a la x por el logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Esa es una función que puede realmente aparecer en cualquier lado, ¿no? ¿Qué pasa con esta función? Lo primero que yo veo es que tengo que aplicar, como tengo una multiplicación, es aplicar
la regla de multiplicación. ¿Sí? Ahora, después me enfoco, yo sé que tengo, voy a tener dos términos, P de X, y este es otro término más, otro factor más, que es Q de X, ¿no? Entonces tengo los dos factores. Ahora, cuando voy a hacer la derivada de P de X, lo que yo veo es que ahí tengo una división. Entonces voy a tener que ahí, para hacer P' de X, lo que voy a necesitar es hacer la regla de división. ¿Bien? Y cuando yo quiera hacer Q' de X, ¿sí? Lo que me doy cuenta es que voy a tener que utilizar regla de cadena. ¿Sí? Entonces, en una función, ¿sí? Que a simple vista es una función fácil, yo estoy utilizando 3 reglas para poder llegar a la f' de x. Entonces, ahí es cuando se complejiza el tema de cómo hacer la derivada de estas funciones. ¿Bien? Eso es a lo que yo me refería con complejizar. No es lo mismo esto que tener una función que sea x a la cuarta más 3x al cuadrado más 2x, que estas son las que van a aparecer para la optimización de funciones. ¿Mm? En ese ejercicio, a mí me conviene hacer la regla de división primero y una vez que llego al resultado, ubicar ese resultado por logaritmo de x más 1, Exacto, resolver esta regla de cadena y después esa, hacer la multiplicación. exactamente. Buscar todas las partes, o sea, ¿cómo haríamos esto? Lo que yo les aconsejo siempre es, mi operación principal es la multiplicación. Entonces voy a tener que sí o sí utilizar la regla de la multiplicación. O sea, la regla de la multiplicación es la principal, porque mi operación principal es la multiplicación. Entonces, partiendo de esa base, yo tengo que encontrar P' de X, ¿sí? Que en P' de X voy a tener que utilizar la regla de la división. ¿Cómo me va a quedar esto? El numerador derivado, 2x, por el denominador sin derivar, e a la x, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado, por el denominador derivado, e a la x, sobre, ¿sí? E a la x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Vean? Acá sí yo les recomiendo, en este caso en particular, sí les recomiendo sacar factor común e a la x. ¿Por qué? Porque voy a tener e a la x por 2x menos x al cuadrado. Todo esto elevado a e a la x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿están viendo ahí? Sí. Este e a la x se me va a cancelar con este cuadrado. ¿Y qué voy a obtener acá? Voy a obtener que esto va a ser igual a 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. Esa va a ser la derivada. ¿Esta quién es? Esto es P' de x. ¿Sí? Ahora, lo que me va a faltar es Q' de x. ¿Quién es Q' de x? Logaritmo natural de x más 1. Entonces, yo sé que esto va a ser 1 sobre x más 1 por 1. Entonces, esto es directamente 1 sobre x más 1. ¿Ven? Ahora sí, una vez que tengo P de x y tengo igual a Q' de x, ¿sí?
ahora sí, lo que hago es aplicar esa regla de la multiplicación. Entonces, la regla de la multiplicación, ¿qué me decía? Que esta f' de x, ¿quién iba a ser? P de x derivado. P de x derivado, ¿quién es? 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por q de x, logaritmo natural de x más 1. A todo esto, ¿qué le voy a hacer? Le sumo. ¿Le sumo quién? P de x sin derivar. Entonces, x al cuadrado sobre e a la x. ¿Por quién? El logaritmo natural de x, q de x derivado. Y q de x derivado, ¿quién es? 1 sobre x más 1. ¿Bien? Y entonces acá tenemos el resultado de la derivada de esa función. ¿Bien? Claro, o sea, Entonces, no varía mucho. Porque, o sea, en la anterior lo que hicimos es la regla de multiplicación, a partir de ahí tuvimos que hacer 2 reglas de cadena. exactamente. Y Y acá acá hacemos regla de hacemos la regla de multiplicación. multiplicación utilizando la regla de la división y la regla de cadena. Claro, claro, no, o sea, ya entendí. Y uno de estos podría entrar en el parcial, profe. Sí. Sí. Esas son las 3 reglas que hay. O sea, ya está, con ese ejercicio matás las 3 reglas de un tiro. Ujú. Exacto, por eso es solo un ejercicio de aplicar de reglas. ¿Sí? Ah, ok, O, entonces, o a veces lo que hago es ponerles dos, uno con unas reglas y otros con otra, porque quizás en este no se dan cuenta que tienen que usar todo esto. Entonces, esto ya, si no lo pueden pensar de esta manera, yo ya casi lo anulo todo. Entonces, quiero tener como un backup para ver si aplicando alguna regla, solamente regla de cadena lo pueden hacer o solamente regla de la multiplicación lo pueden hacer con cosas más fáciles. Entonces, nada, puede haber dos ejercicios de derivadas así. Pero nada, eh, es más que nada para ver eso, ¿no? Si pueden resolverlo y se pueden dar cuenta de las reglas que hay que ir aplicando. ¿Estamos hasta acá? Sí. sí, Bien, profe. bien. De optimización de funciones. ¿Qué dudas tienen? Veamos en esta última media hora el tema de optimización de funciones, o si hay algún ejercicio en particular que ustedes quisieron hacer de la guía que no les salió y lo hacemos ahora. No, podemos hacer algún ejercicio que también pueda llegar a entrar en el parcial, como para darnos una idea ¿De qué? de optimización de funciones. Eh, de optimización de funciones es lo que nos tenemos que, como para darles una ayuda o un machete en ese sentido, lo que tenemos que asociar es esto, ¿no? Yo para optimizar una función, todo se basa en el tema de derivadas. Todo está basado en el tema de derivadas. Entonces, a partir de una función, una f de x, esta f de x es mi función principal. Yo a la que voy a analizar es a la función principal. Entonces, esta
esta función principal es la que voy a graficar, es a la que le voy a obtener los máximos y los mínimos, es a la que le voy a obtener las curvaturas, es a la que le voy a obtener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Es a esta función. Esta función es mi principal. Para analizar esa función, sí, lo que voy a hacer es, la voy a analizar a través de las derivadas. ¿Cómo analizo? Entonces, lo que me tengo que llevar de acá es que para los intervalos de crecimiento, ¿sí? Intervalos de crecimiento y puntos extremos, yo lo que utilizo es la derivada primera. Bien, entonces si yo digo para los intervalos de crecimiento voy a utilizar f' de x mayor o menor a 0. ¿Sí? Para los puntos extremos, ¿qué utilizo? F' de x igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significaba f' de x? Y eso es quizás es una de las preguntas que por lo general se hacen. F' de x, ¿quién es? Se asocia, porque yo lo puedo decir que esto es mayor o menor a 0 o igual a 0. Porque f' de x, ¿quién es? Es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Que pasa por el punto. ¿Bien? Eso era la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, para definir, ¿sí? Para clasificación de los puntos extremos, ¿sí? En lo que era máximo, mínimo o punto de ensilladura, ¿sí? Y para los intervalos de concavidad, lo que yo utilizaba era, se ve hasta ahí, ¿no? La derivada segunda. Bien, lo que yo les estoy poniendo acá es qué tengo que utilizar en cada uno de los casos. Y después, para el punto de inflexión, lo que yo utilizo es la derivada segunda y tercera. Bien, entonces tienen que tener en cuenta cuando, ¿qué es lo principal de la optimización de la función? Que saber dónde utilizar cada una de las derivadas. ¿Sí? Entonces, sé que en los intervalos de crecimiento y los puntos extremos, sí o sí tengo que utilizar la derivada segunda. Para clasificar estos puntos extremos en máximos o mínimos, sí o sí tengo que utilizar la derivada segunda. Para los intervalos de concavidad, tengo que utilizar la derivada segunda. Para los puntos de inflexión, para verificar la existencia del punto de inflexión, ¿a quién tengo que utilizar? La derivada segunda y la derivada tercera. ¿Bien? Si yo tengo claro esto,
con la función que me den, no voy a tener ningún problema para resolver. ¿Bien? Este es como el primer machete. Después, ¿hasta acá vamos o no? Sí, perfecto. Bien, entonces, vamos a... Entonces, si yo voy a tener, por lo general, voy a tener una función polinómica, ¿no? Entonces, una f de, una función, pero no quería decirles esto. Yo lo que le quería decir es, a partir de la función, cuando obtengo las derivadas, factorizarlas. Factorizar las derivadas. ¿Qué significa factorizar las derivadas? Hacer que esa derivada, que si es un polinomio voy a tener sumas y restas, las pasemos directamente a una multiplicación, las factoricemos, hagamos factores. ¿Por qué? Porque con una multiplicación yo me voy a dar más cuenta de cómo es, cómo van a funcionar los signos, ¿sí? Los signos de esa derivada, ¿sí? Entonces, esto es como un consejo, que es lo primero que hicimos, lo que hicimos la clase pasada. Entonces, si yo tengo una f de x, voy a hacer un ejemplo rápido. Una f de x que es igual a x a la cuarta más 3x al cuadrado más, vamos a poner, no, vamos a hacerlo así, hasta ahí, ¿no? 3x al cuadrado. Bien, tengo esa función f' de x, ¿sí? ¿Cuánto es? 4x al cubo más 6x al cuadrado, 6x. Bien. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es hacer que f' de x factorizado sea x por 4x al cuadrado más 6. Bien. F segunda de x, ¿cuánto es? F segunda de x es la derivada de la primera derivada. Entonces voy a tener que esto sería 12x, ay, 12, 16. 12x al cuadrado más 6. ¿Sí? Entonces, f segunda de x factorizado, ¿cuánto va a ser? 6. 6. X al cuadrado, no, qué tonta. 2x al cuadrado más 1. Bien. Factorizado. Y el último, f al cubo, sería 24x. ¿Sí? Yo cuando tengo que realizar una optimización de funciones, lo primero que hago es esto. O sea, si bien uno después lo va armando por pasos, lo primero que hago es tener todas mis derivadas y todas mis factorizaciones. Entonces, de esta derivada primera, ¿qué era lo que iba a sacar? Iba a sacar los puntos extremos, ¿sí? ¿Cómo obtenía los puntos extremos de esta primera derivada? ¿Sí? Igualaba a 0 esta derivada. A ver, ¿dónde puedo poner? Entonces,
puntos extremos. Voy a poner acá. Puntos extremos. Entonces, f' de x, para encontrar mis puntos extremos, va a ser igual, tiene que ser igual a 0. Entonces, f' de x, que era esta, x por 4x al cuadrado más 6, tiene que ser igual a 0. Entonces, yo sé que esta primera x, esta x, tiene que ser, ¿cómo se forma este 0 que yo tengo que acá? O el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Entonces, el primer factor es igual a 0 porque no tiene nada, o el segundo es igual a 0. Entonces, 4x al cuadrado más 6 igual a 0. Bueno, este no me va a dar porque tengo una raíz negativa. Vamos a ponerle menos. Así seguimos con el mismo ejemplo. Menos. Entonces, al ser menos, este pasa como más. Y esto sería la raíz cuadrada de 6 cuartos, ¿no? X igual a más menos raíz de 6 cuartos. Entonces, ¿qué sucede en este ejercicio en particular? En este ejercicio particular tengo 3, fíjense eso, tengo 3 puntos extremos, ¿bien? Estos puntos extremos, ¿quiénes eran? Además, eran los límites del intervalo, de los intervalo de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento. Bien, entonces, yo sé que tengo el 0, ¿no? X igual a 0. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me interrumpen o si no? ¿Sí? Esto lo podemos hacer igual a que, ¿esto cuánto sería? 6 cuartos. Sería X más menos raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces, voy a tener menos raíz de 3 medios, X igual a 0, más raíz de 3 medios. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tener? El primer intervalo de crecimiento o decrecimiento va a ir desde menos infinito hasta el menos raíz de 3 medios. El segundo intervalo va a ir desde menos raíz de 3 medios hasta 0. ¿Sí? Voy a ponerlos acá. Menos infinito hasta menos raíz de 3 medios. El segundo es menos raíz de 3 medios hasta 0. El tercero sería desde 0 hasta más raíz de 3 medios. Y el último va desde raíz de 3 medios hasta más infinito. ¿Bien? Entonces, tengo exactamente 4 intervalos para analizar si este intervalo es creciente o decreciente, si este intervalo es creciente o decreciente, y así cada uno de los intervalos. Entonces, los puntos extremos que me daban los límites de los intervalos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era, ¿cómo venimos hasta acá con el tema de los intervalos? ¿Hay alguna duda? Bien, profe. Bien, bueno. Entonces,
Ahora lo que yo tengo que analizar, ¿esto con quién lo analicé? ¿Con quién saqué los puntos extremos? Los puntos extremos los saqué con la derivada primera, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a seguir haciendo con la derivada primera? Con la derivada primera, lo que voy a seguir haciendo es el tema de clasificar los intervalos, ¿no? Voy a poder ver si esos intervalos crecen o decrecen, ¿sí? Entonces, otra vez, con esta derivada, voy a analizar cada uno de esos intervalos. Entonces, miren esto. Yo tengo acá, en este intervalo que tengo todos valores negativos, ¿sí? Espérenme, tengo todos valores negativos. Quiero hacer... Ay, no. Esperen que voy a hacer... right. Me confundo. Esto sería 3. Bien, entonces, lo que quería hacer era saber cuánto era este menos 3 medios en valores. Esto es menos 1,22. ¿Ya? Entonces, yo en este intervalo, ¿qué es lo que tengo? Tengo todos valores negativos, ¿sí? Entonces digo, bueno, vengo a la función original y digo, si tengo todos valores negativos, este x va a tomar un valor negativo, ¿bien? Pero acá, ¿qué sucede con este x? Este x va a Siempre tomar positivo. un valor negativo, Mm. pero ¿qué le va a suceder? Le va a suceder que, que está elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces, si ese valor está elevado al cuadrado, todo este valor que yo dije que era